Saludos, vamos a continuar con este estudio de esta serie de 7 videos que hemos titulado ¿Dónde se va a construir el tercer templo? Estaremos cubriendo varios temas que son los siguientes. En el video número 1, que hemos titulado también capítulo 1, estamos cubriendo a Abraham en Moriah. En el capítulo 2, que es el video 2, estaremos cubriendo Moisés y la ley. Y ese es el que vamos a estar cubriendo en este video que vamos a comenzar a grabar pronto. El capítulo 3 se titulará David conquista a Jerusalén. El capítulo 4, David, Salomón y el templo. Capítulo 5, primer templo y segundo templo. Capítulo 6, Abraham, David, Salomón y el sacrificio divino. Y el capítulo 7, en donde estaremos cubriendo el presente y el tercer templo. Cuando decimos el presente es cómo están las cosas hoy día relacionadas con el templo de Jerusalén. Y estaremos cubriendo qué es lo que se está proyectando, qué es lo que está en la expectativa, incluyendo qué es lo que está prácticamente profetizado. Y recuerden que en estos videos estamos considerando en gran manera la forma en que Dios brega, la forma en que Dios hace las cosas. Estén bien pendientes para que ustedes entiendan y analicen y reciban esa enseñanza de cómo Dios brega a través de las épocas con las cosas que Él hace para el hombre y con el hombre. Vamos a dar un pequeño repaso del capítulo 1 titulado Abraham en Moriah. En el capítulo anterior habíamos empezado a discutir las áreas recorridas por Abraham, que Dios lo había sacado de Ur, de los caldeos, lugar donde se cree con alta probabilidad que estaba el huerto del Edén, y eventualmente fue un territorio de un comienzo y de una civilización bien idólatra. Recuerden, Adán fue expulsado del huerto y Abraham fue sacado de Ur y estuvo peregrinando por esas tierras hasta que llegó a Canaán. Recuerden aquí que habíamos comentado que el lugar a donde Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac fue en el monte Moriah. Y Abraham llegó a este lugar en el monte Moriah, que actualmente está dentro de la ciudad antigua de Jerusalén. Y habíamos dicho que este era el segundo monte más alto del monte Moriah, y el monte más alto del monte Moriah es este que está aquí. Recuerden bien eso. Abraham recorrió un territorio de sobre 60 kilómetros, en donde fue con 2 mozos, con su hijo Isaac, un asno, leña, cuchillo, fuego para encender el sacrificio, y caminó por unos aproximadamente 3 días desde las tierras donde vivía en el área de Canaán hacia el monte Moriah. Una vez Abraham llega al monte Moriah, comienza a subir con su hijo Isaac, llevando la leña, preparado para ofrecer a su hijo en sacrificio. Abraham llegó a preparar el altar, poner la leña encima y colocó a Isaac sobre la leña para ofrecer el sacrificio, y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque él sabía que Dios se lo iba a devolver en vida. En el momento en que va a ofrecerlo en sacrificio, él se dispone a sacrificarlo y un ángel lo detiene.
Cuando el ángel lo detiene, en ese momento se voltea y ve un cordero enredado en una zarza, en un arbusto. Ese fue el que él ofreció eventualmente en sacrificio, cuando Dios le dijo: he visto que estás dispuesto a sacrificar a tu hijo, no lo hagas, he aquí he dispuesto cordero para ti. Cuando se volteó, lo vio. Y en ese primer capítulo vemos que ambos continúan con vida y obedeciendo a Dios, y ofrecieron el sacrificio, el cordero que Dios había dispuesto. Vamos ahora a comenzar con la enseñanza del segundo capítulo, que hemos titulado Moisés y la ley. Aquí estaremos cubriendo ciertos aspectos que Dios ha definido de cómo se ofrecen sacrificios en la ley dada por Moisés, revelada por Dios. Comencemos. Vamos a estar cubriendo versos en el libro de Levítico, en el capítulo 1. Vamos a estar cubriendo los versos del 1 al 3 y del 9 al 13. El verso primero dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Aquí Dios va a comenzar a hacer unas definiciones que se las muestra a Moisés para que Moisés las instituya y las enseñe al pueblo. Y aquí Dios comienza en el verso 2 a definirle lo que quiere establecer para su pueblo de Israel, utilizando a Moisés. Verso 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. O sea que Dios empieza a definir cuando se vayan a hacer ofrendas a Jehová, a Él, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Veremos a ver cómo es que Dios le indica que se haga. El verso 3 nos indica: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. O sea, Dios estableció que lo que se fuera a sacrificar tenía que ser macho sin defecto. No se podía ofrecer un animal que tuviera algún defecto, alguna herida, alguna pierna con alguna fractura en el hueso, algún tipo de defecto, el que fuera, no era aceptado como ofrenda de holocausto agradable a Jehová. Por eso Dios definió: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá. O sea, esto no es obligado, tenía que ser de corazón. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Vamos a ver ahora cuál es ese lugar delante de la puerta del tabernáculo. Este es el tabernáculo que Dios le instruyó a Moisés para que se construyeran. Esta es una réplica bien ilustrativa de cómo fue que Dios lo definió. Y esta es la puerta. Todas las tribus habitaban a la vuelta redonda, 3 al oeste, 3 al sur, 3 al este, 3 al norte, 3 al oeste. Y la que quedaba frente a frente a la puerta era la de Moisés y la de Aarón, de los levitas. Y cuando se iba a hacer un ofrecimiento de sacrificio de parte del pueblo, lo entregaban aquí en la puerta del tabernáculo. Eventualmente los sacerdotes levitas recibían ese sacrificio que ofrecía el habitante del pueblo de Israel y lo procesaban. Este es el altar en donde quemaban
la ofrenda de sacrificio. Es una fuente de agua en donde el sacerdote se lavaba las manos para entrar al lugar santo. En este caso vamos a hacer una descripción de los lugares que hay dentro de este tabernáculo. Acá dentro está el lugar santísimo, el lugar santo, santo. Y ahí es donde se ubicaba el arca del pacto, el pacto que Dios estableció con los hombres, comenzando con el pueblo de Israel. Esta cortina que está aquí tenía de nombre el segundo velo. Aquí estaba el altar del incienso, el incendario, el candelero, y toda esta área era el lugar santo. Este es el Santísimo, donde el sacerdote entraba una sola vez al año a expiar los pecados de todo el pueblo de Israel, y este es conocido como el lugar santo. Aquí también están las mesas, la mesa de los panes, y este es conocido como el primer velo para entrar al lugar santo y segundo velo para entrar al lugar santísimo. El verso 9 nos dice: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Era de olor grato porque si el animal era puro, era limpio, no tenía defecto, era olor grato, agradable a Jehová. Fíjese que todo tiene un orden. Dios hace las cosas con orden. Dios no hace las cosas a como salgan. Él hace todo de forma ordenada. Y así ha sido siempre en todas las dispensaciones mientras brega con el hombre. El verso 10 nos dice: si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto se ofrecerá. Fíjense que esto es bien clave. Macho sin defecto se ofrecerá. En otras palabras, tiene que ser puro, tiene que ser limpio. Podríamos decir, conduce a que tiene que ser santo, libre de defecto. Podemos complementar con la expresión libre de pecado. Y esto es bien, bien importante. Macho sin defecto lo ofrecerá. Si Dios definía los sacrificios, tenían que ser perfectos, puros, limpios, sin defecto. Que eventualmente el sacrificio tenía que ser perfecto, santo, puro y sin pecado. Verso 11 dice: y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Fíjese que Dios había definido en qué lugar se iba a degollar el sacrificio que fuera perfecto, que fuera limpio, sin defecto. El verso 11 nos lo está diciendo: y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Fíjese bien claro, al lado norte. Dios definió desde el principio, cuando los sacrificios eran con animales, al lado norte del altar sería degollado. Miren esto. La posición también que establecía Dios en el tabernáculo, como también la estableció en el templo, Él ubicaba esta área hacia el este, esta área hacia el oeste, esta área
hacia el sur y esta área hacia el norte. Cuando se degollaba en el lado norte, en este lado, el animal. Eso es bien importante, recuerden bien eso, porque Dios es un Dios de orden y va haciendo todo con un orden premeditado para que nosotros entendamos cómo es que Él brega con nosotros. Dios es un Dios de orden. Al lado norte era degollado el sacrificio animal que tenía que ser perfecto, prototipo de puro, de limpio, de santo y libre de pecado. Quiero explicarles a ustedes para que entiendan. Esta es una foto de Google que es reciente y aquí tenemos el lugar donde estaba el templo y ese templo estaba ahí en la época de Jesús. Esta era el área del este. Este mapa que estamos viendo, esta foto de satélite que estamos viendo está alineada hacia el norte. El norte queda en esta área, el sur queda aquí, el oeste y el este. El templo tenía la entrada por el este. Aquí se entraba, se llegaba al lugar santo, los sacerdotes, los levitas, y adentro, en el segundo velo, el lugar santísimo. Fíjense que se había dicho que los animales serían degollados, en este caso, los que mencionamos, de oveja, vacuno, cordero, se degollaba al lado norte del tabernáculo. Este templo es tipo del tabernáculo. Dios comenzó a definir un lugar donde él habitar, que era el tabernáculo. Eventualmente se construye el templo. Este templo primero fue construido por Salomón, después fue reconstruido y eventualmente en la época de Jesús se estaba haciendo una remodelación a gran escala, con mucha belleza. El lado norte del templo, que es tipo de tabernáculo, es este. Les adelanto que Dios había instituido que el cordero se degollara al lado norte. Y en este caso tenemos un sacrificio que se ofreció al lado norte también. Al lado norte. Les voy a enseñar dónde ocurrió el sacrificio. El sacrificio ocurrió en este lugar. ¿Recuerdan cuando les había enseñado el monte Moriah, que les había dicho que este era el segundo lugar más alto y en específico el pico más alto aquí en este lugar? Exactamente donde está el lugar santísimo establecido en ese templo, y el monte más alto del monte Moriah es este que está aquí y es el del Gólgota. Aquí al norte del templo, tipo de tabernáculo, se ofreció el sacrificio de Jesucristo, del Cristo Redentor, en un monte más alto que el que tiene aquí, el lugar santísimo. Se ofreció el sacrificio de Cristo para redimir a todos los hombres que voluntariamente acepten ese sacrificio. ¿Ven la similitud de cómo Dios estableció que en el tabernáculo al norte se degollara el cordero? Aquí al norte se sacrificó el Hijo de Dios por todos nosotros y ofreció su vida santa, pura y sin pecado para salvar a toda la humanidad que aceptara esa salvación.
Vamos a ver nuevamente el diagrama que les habíamos mostrado desde el principio. Este es el segundo pico más alto del monte Moriah. Exactamente en el punto más alto se construyó el templo, y el lugar del templo que quedaba en el punto más alto era el lugar santísimo. Este pico del monte Moriah era el más alto, este el segundo más alto, y aquí se ofreció el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Padre envió a su Hijo a sacrificarse por todos nosotros para que alcanzáramos salvación y vida eterna. De forma similar en que Dios ordenó a Abraham a que ofreciera a su hijo Isaac en este lugar, que prácticamente lo hizo, porque solamente lo detuvo el ángel cuando ese brazo estaba comenzando a moverse para degollar a su hijo. De esa forma, como Abraham ofreció a su hijo, Dios Padre, Jehová de los ejércitos, ofreció a su hijo como perfecto sacrificio. Vamos a ver este diagrama, que es una representación de una vista desde arriba de los lugares en el templo. Fíjense que también está ubicado como Dios instituía que se ubicara el tabernáculo y el templo. Este es el norte, como pueden ver aquí en este diagrama. Este es el norte, el sur, el este y el oeste. Se entraba por el este. En esta área acá está el muro oriental que da hacia el Getsemaní, hacia el Monte de los Olivos, por la Puerta de Oro, conocida como la Puerta de Oro. Esta era la entrada, y aquí tenemos el lugar santísimo y el lugar santo. Aquí está el altar de los sacrificios. Aquí las mesas para cortar y lavar la carne para los sacrificios. Y estos eran patios en donde había una puerta, porque en esta área solamente podían entrar los sacerdotes. Mayormente el pueblo estaba acá afuera. Este es un patio de las mujeres. Y había otro patio interior con control de que no podían pasar de ese lugar para el pueblo de Israel. Eventualmente hay otras áreas que, si estuviéramos estudiando más detalles, pues los cubriría, pero no es lo que estamos enseñando en este video. Pero sí puedo adelantarles y comentarles nuevamente que el pico, el segundo pico más alto del monte Moriah, está en este lugar. Cuando se construyó el templo, el lugar santísimo quedó en el pico más alto, y en ese pico más alto fue donde Dios ordenó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. El verso 12 nos dice: lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que hará encima del altar. Que habrá encima del altar. Vuelvo y leo el verso 12. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. El verso 13 dice: y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar
holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. De olor grato porque era un animal sacrificándose puro, limpio, sin defectos, como eventualmente fue el sacrificio de Jesucristo, puro, limpio y sin pecado. Vamos a ver ahora qué nos dice el libro de los Hebreos, capítulo 13, versos del 10 al 12. Verso 10 nos dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. El 11 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Aquí vemos una representación, una definición de Dios, que se quemaban, se ofrecían fuera del campamento. Aquí Dios está estableciendo algo desde el principio. Vamos a ver cómo continúa la expresión bíblica. El verso que continúa, el número 12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Como mismo estaba establecido en los sacrificios, Jesús fue sacrificado, ofreció su vida, derramó su sangre. Jesús, habiendo vivido una vida limpia, pura, sin pecado, dirigido por Dios, en obediencia total, ofrece su vida, su cuerpo, en sacrificio y derrama su sangre fuera de el lugar de la puerta. Verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ya ustedes saben cuál era la puerta, la de entrada al tabernáculo, en este caso fuera de los límites del templo. Y cuando decimos fuera de los límites del templo preparado por Dios para ofrecer sacrificios de animales para expiación de pecado del pueblo establecido en la ley. Nuevamente traemos esta ilustración. El templo quedaba en este lugar, el lugar santísimo quedaba en el pico más alto, y Jesús ofreció su vida, derramó su sangre aquí en la cruz del Calvario, en el pico más alto de Moriah, en el Gólgota, fuera de los límites de la ciudad. En otras palabras, también, como Dios estableció desde el principio, fuera de la puerta. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Fuera de la puerta. Porque Él tenía que recuperar lo que Adán y Eva habían perdido. Y desde afuera recupera para traer a nuestros corazones su salvación. Miren esto es una ilustración, una foto satélite actual a la cual se le ha demarcado el lugar de los muros en la época de Jesús. Los muros estaban por toda esta región cuando Jesús habitó en medio de los hombres como hombre. Los muros actuales están actualmente por toda esta área. Hubo expansiones hacia el norte y hacia el oeste. Aquí está el Gólgota, el lugar donde Jesús se ofreció como sacrificio vivo y derramó su sangre por todos nosotros, para expiarnos de pecado, para quitar nuestro pecado cuando aceptemos su sacrificio de perdón de pecados. Fíjense que también estaba fuera de los muros en aquel entonces. Quiero añadir como comentario también
porque algunos enseñan que aquí en la iglesia del Sepulcro Santo fue donde se sacrificó Jesús y donde fue enterrado. Eso no es correcto. No es correcto. Eso es algo tradicional. Tampoco es correcto la vía dolorosa definida que tienen. De ninguna forma. Si fuéramos a definir la vía dolorosa real, ocurrió saliendo desde este lugar y aproximadamente dirigiéndose por esta ruta, por las calles existentes de aquella época y saliendo por aquí, por donde quedaba y queda la puerta de camino a Damasco. Estos son estimados aproximados, pero es por esta región, la salida, la puerta hacia Damasco, y se dirigió hacia el norte y aquí fue crucificado. Era un lugar que estaba establecido por los romanos, en donde aquí había un área grande abierta para que la gente viera los que eran crucificados y no desearan tener la misma conducta, para que entraran en respeto y obediencia al gobierno. Aquí hubo un gobierno compartido, el gobierno de los sacerdotes y el gobierno de los romanos. Nuevamente, el templo estaba en este lugar, el Gólgota en este lugar, la salida hacia Damasco en este lugar, y la Biblia enseña que fue fuera de los muros. Aquí tenemos una ilustración del mapa actual de satélite y hemos puesto la representación del templo que quedaba en este lugar y el lugar del Gólgota en este lugar. En ese lugar, más adelante en otros videos, vamos a hablar de otras cosas que ocurrieron en la época de Jeremías. Jeremías también tuvo actividad por esta área. Había una cueva conocida como la cueva de Jeremías, el Gólgota, en donde fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo, y un poquito más hacia la izquierda, el sepulcro, donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Templo, los muros en aquella época estaban por aquí, y fuera de los muros fue crucificado, fuera de la ciudad, fuera de la puerta, como también Dios había establecido desde el principio los sacrificios de los animales perfectos. Esta es una representación bastante cerca de cómo era el templo en la época de Jesús. No estamos diciendo que era idéntico, pero la representación está bastante cerca. Y pues que la Biblia describe cómo Dios ordenó que se construyera el templo y en base a lo escrito en la Biblia se ha hecho esta ilustración. Aquí hay mucha representación de mármol y de oro, porque Herodes adornó y modificó en diseño desde el punto de vista de lujo, de terminación, no de características de dimensiones, y era uno de los templos más bellos, una de las estructuras más bellas construidas en aquellos tiempos. Incluso se decía a las personas, si tú no has visto el templo de Jerusalén, no has visto la estructura más bella que ha construido hombre alguno. Y eso era algo que estaba bien definido en aquella época. El norte queda en esta dirección. Norte queda en esta dirección. En esa dirección, hacia ese lado fue donde Jesucristo se ofreció en perfecto sacrificio fuera de los muros. Con esto concluimos el segundo video que hemos llamado el segundo capítulo
del total de 7. Así que continuaremos. Recuerden bien los videos porque todos se entrelazan en enseñanza y apenas hemos dicho solamente una porción pequeña de la enseñanza. Ya han visto lo importante que es. Así que tenemos muchas cosas hermosas, bonitas e inspiradoras en los próximos 5 capítulos que sé que les va a ser de agrado a todos ustedes. Así que Dios les bendiga y continuaremos próximamente.